Al son que me toquen hablo. ¡Qué alegría en este día! Navidad, fin de año, abrazos, amigos, copeo, mucho copeo por ahí, mi querido Arturo, disfrutando de un año que termina, que se va, con cosas buenas, sin duda, pero también con cosas complejas. ¿Cómo sientes en lo social, en lo político, mi querido Arturo Reyes, este 2023 que está a punto de irse? Bueno, para empezar quiero comentar que en este lugar que están viendo atrás de nosotros es un famoso bar del restaurante La Ópera, Ciudad de México, sitio de postín en la época de Porfirio Díaz, en donde todavía, ahorita a propósito de esta temporada, porque pues entra la alegría, todavía hay quien viene a tocar el xilófono, con música de la Revolución, que ya no se escucha prácticamente casi en ningún lado. A veces conforman un trío, hay una gente que viene con un bajo, o bandoleón, hay gente que toca el xilófono. Es un lugar muy bonito. Yo ahorita lo comento esto porque es un lugar típico de la Ciudad de México, muy concurrido todavía, y bueno, para estas fiestas Este bello lugar, la Cantina de la Ópera, que por cierto para el próximo año creo que cambiaremos ya de cantina, nos vamos a ir para la tierra del café Coatepec seguramente, sí, estaremos por allá, pero bueno, en estos capítulos ha sido muy agradable estar recordando justamente el bar La Ópera, que como lo decías en nuestro primer capítulo, en donde tantas y tantas historias políticas, artísticas se vivieron, ¿no? Y también empresariales, por supuesto, ¿no? Sí, cómo no. Sobre la pregunta inicial, bueno, ha sido un año interesante, complejo, con muchos problemas, y debo de decirlo, yo que soy un crítico del gobierno de la Cuarta Transformación, o de los gobiernos del federal, del estatal y municipales, que me sorprende, y debo de reconocerlo, que no obstante la actitud del presidente, que tiene polarizado el país, que causa mucha inconformidad, que tiene inconforme a muchos sectores sociales, pues creo que en la economía no va mal el país. Eso me sorprende mucho. He estado viendo las noticias económicas y financieras y pues el país va bien. Me pregunto si los empresarios y los grandes financieros, economistas, los del extranjero, están viendo que el presidente no sabe de economía y que los errores, todos los que están cometiendo y que van a pesar mucho en el futuro, son propios de él, de su persona. Es decir, que se van a aprovechar de la situación que él ha causado para tratar de, cuando esto cambie, porque va a tener que cambiar, ellos ya estén metidos en la economía del país de la mejor forma para obtener ganancias, para que les vaya bien, contrario a lo que el presidente pretendía. Es decir, él los combate a los hombres de negocios, pero parece que ha abierto las puertas para que en el futuro ellos estén muy bien con sus capitales, ya lo mismo de los del extranjero que los del país. Es decir, esa es una cosa que sí quiero comentar. La economía no va mal. No va mal en comparación incluso con gobiernos del PRI. ¿Cuál fue el gobierno? Hubo un gobierno, bueno, cuando López Portillo entregó el país, hecho un desastre. Se dijo que dejaba la economía prendida de alfileres. Y hubo que luchar mucho para que la situación se fuera normalizando. Demoró muchos años la recuperación. Ahora, no obstante, López Obrador, en lo que no estamos de acuerdo en muchos,
pues ahí la lleva. A ver, Arturo, yo te quisiera hacer una reflexión y mi visión al respecto. Cuando yo fundo una de las empresas pues, de la que he vivido toda mi vida, 1993, 3 de agosto de 1993, Icono Publicidad y Comunicación, y de la cual hasta la fecha, gracias a Dios, vivo. Pero te comento lo siguiente, era la época de Carlos Salinas de Gortari, era una época en que verdaderamente vivíamos un tema desde el punto de vista empresarial, evidentemente yo como microempresario en aquel momento, y había recurso, circulaba el dinero, se tenía la posibilidad de contratar, de pagar, había circulante. ¿Cuál fue nuestra sorpresa cuando él se va y entramos en una de las peores crisis financieras que hemos vivido en México? Hablábamos de que Carlos Salinas era un experto en estadística y todo fluía de verdad como si viviéramos en Disneylandia. Tú comentas hoy que las circunstancias son distintas, que las circunstancias son positivas, en relación al manejo económico que ha hecho el actual presidente. Yo me preguntaría lo siguiente, y te preguntaría a ti como un analista político en general, ¿qué pasa en una economía en donde el dinero que sea no alcanza para nada? Es decir, Arturo, hoy tú vas al supermercado, vas al mercado, haces compras básicas y el dinero no alcanza para nada. Y esto es un sentir generalizado. Por ahí mi pregunta, tú comentas que consideras que hay una buena economía. ¿En qué lo fundamentas esta parte, mi querido Arturo? Es interesante. Creo que más que una buena economía, el país está estable. A eso me refiero. Es decir, en el ejemplo que pones de Salinas, se vinieron acumulando muchos malos manejos, pero ahora trato de entender por qué la situación está como está, es decir, que no está tan mal, que el país no se derrumbó. A eso me refiero también. No obstante, un presidente que ni siquiera es de izquierda, que es un necio, que es un terco, que hace caprichos. Creo que los empresarios que no son tontos, que tienen visión, se dan cuenta que este hombre exactamente no está preparado y está cometiendo una serie de barbaridades que sí van a dejar al país en crisis, sin duda alguna. Pero él, lo vimos desde el mismo momento en que inició su gobierno, cuando echó atrás el proyecto del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pues nos dimos cuenta que no estaba actuando bien, que no sabía. Ese era un gran proyecto. Eso nos hubiera situado en el mundo, en el primer mundo, en cuanto a ese tipo de infraestructura, la aérea, etcétera. Pero me preguntas por qué te estás refiriendo lógicamente a la inflación que nos está golpeando muy fuerte. Creo que ha habido un mal manejo o un manejo improvisado, irresponsable, cuando se está invirtiendo mucho dinero en proyectos que no fueron mal planeados. ¿Cuáles las obras emblemáticas de López Obrador? El aeropuerto el AIFA, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya. Ninguna de estas tres obras ha sido concluida totalmente. Se han inaugurado pedacitos o la refinería sin estar refinando nada. Y los proyectos originales, por ejemplo, la refinería de Dos Bocas, que iba a costar 80,000 millones de dólares, pues ya rebasa los 20,000 millones. Y el Tren Maya, que iba a costar 160,000 millones, ya cuesta 500,000 millones. Todo eso ha generado, creo que eso es lo que ha jalado recursos
Bueno, yo trato de entender que los gobiernos municipales y estatales luego tienen sus ejercicios, entre comillas diría yo, porque creo, o hasta donde tengo entendido, ese dinero realmente no se usa, no porque los gobiernos no planeen, sino porque lo están mandando a México porque ya no tienen para seguir invirtiendo para acabar a esas obras. A eso me refiero cuando digo que van a dejar hecho un desastre para quien gane la presidencia, va a ser una mujer. Y entonces ahí nos vamos a enfrentar ya a un choque de otro tipo. Ahora, ¿por qué se encarecen los productos? Ese tiene otro, creo que otro problema, el origen es más grave todavía. A ver, ¿por qué pagamos más por limón, por aguacate? Por todo. ¿Por todo? Porque la delincuencia organizada tomó el control del campo mexicano. ¿Qué pasó en Textatitlán, aquí en el Estado de México, donde recientemente los pobladores acabaron con una pandilla de delincuentes? Porque los fueron a extorsionar. Querían que les pagaran $1 por cada metro de sus terrenos en los que siembran. Es decir, todo eso empieza a generar sobrecostos que los estamos pagando nosotros. Pero pasa lo mismo prácticamente en todos los sectores ya de la vida económica del país. Entonces creo que todo eso está agravando la situación porque los productores pues no van a estar sembrando para perder. Si a ellos la delincuencia les pide $1, $2 o lo que les pida, nos los van a terminar cargando a nosotros. Ese es otro problema más que tenemos. Yo creo que sumado también al encarecimiento y a la mala administración en general de todo. Es muy cierto lo que dices. Y bueno, es un tema ya muy llevado y traído, pero creo que cabe bien platicarlo aquí este día. El ridículo que fue la supuesta primer viaje del Tren Maya. He oído muchísimas narrativas de lo que fue este suceso, de comunicadores que iban arriba, pero también de público, en donde es muy chistoso, donde están todos, es un honor estar con Obrador, todo el público conocedor de López Obrador, salen tarde porque el tren tuvo una falla eléctrica. El gobierno sale a decir y a responsabilizar a la empresa contratante, pero además creo que ya es algo muy comentado. Un café arriba del Tren Maya, más de $110. Una cerveza es más barata, tomar cerveza o vino, están entre 50 y 60, así es que ahí nos convendría podernos ir a echar algunos buenos alipuses. Y la carta menú, que eso apenas ayer lo veía, la carta menú, en lugar de poner comida de la región, pone comida francesa, croissants, baguette, no sé qué. O sea, ya el presidente sale en la mañanera a decir que iba a estar checando, que con calma, que todo se iba a ir solucionando. Ahí se ve la cero planeación. Yo no entiendo, y visto desde el sector privado, una empresa, y vamos a poner un ejemplo de cualquier gran emporio, plazas comerciales que se inauguran, que empezara a tener errores, con calma, los vamos a ir solucionando. No, señores, las cosas se hacen con planeación desde el principio. Un trayecto, con estos dos temas terminó, un trayecto que iba a durar 8 horas, 9 horas, duró más de 11 horas. Las personas llegaron histéricas del pésimo tema. Un sillón que podría verse muy cómodo para un viaje de hora y media, o 2 horas o 3 horas, siéntate ahí 11 horas, la gente llegó desesperada, se les acabó el grito de un honor estar con Obrador. Y lo peor, el viaje en su primer recorrido cuesta 1,200 pesos. Vamos a suponer que para los turistas, nacionales, no, para turistas vale 1,800. Fíjate nada más, ¿qué turista, sobre todo en el tema europeo, el turista norteamericano, va a quererse subir a esto? ¿Para qué está? ¿Para quién? ¿Cuál es el mercado objetivo del tren? Las personas de bajos recursos no pueden viajar en el tren, porque además ni tiempo ni recursos. O sea, si van 4, le tienen que pedir el gusto a 5,000 pesos. Las personas de la clase media, digamos, media alta, pues no van a ir en el tren. Y además dicen que en el recorrido
que todo es árido, que no hay ningún paisaje donde digas, como el otro, el tren, el Chepe, ¿no? Que es tan, sí, tan claro, bello, Chihuahua, tan bellísimo, ¿no? Todo el recorrido. Entonces, verdaderamente un ridículo, Arturo. ¿Va a acabar eso en qué? En un elefante blanco. Sí, definitivamente. Yo soy de los que opino que sí. A ver, ya lo comentamos en un programa anterior. Solamente quien no ha viajado en un tren mexicano, no tiene idea de lo que es esto. Creo que eso de que empezaron a gritar al inicio que era un honor estar con López Obrador, los invadió la novedad. Estar en un tren que por primera vez, muchos tal vez por primera vez se subieron a un tren, y me imagino que pensaron que era un tren como los trenes balas, los europeos, los asiáticos. Sí. Me imagino que pensaron que era eso, y se llevaron el gran chasco de su vida, porque en efecto... Oye, como por lo menos el tren que va en Jalisco, ¿no? Que es tan divertido, que vas escuchando música, que vas tomando el tequila, que vas degustando de diferentes cosas. Sí, hay uno de tequila, exactamente. Exacto. Pero, a ver, quienes conocemos, yo creo que muchos conocen la ruta de Campeche a Cancún. En efecto, no hay nada que ver. Y se lo hace, hay una autopista de primer mundo. Llega uno enseguida, en un ratito, de un lugar a otro. Entonces, ¿para qué subirme a un tren que me cuesta caro, que es muy lento, que es aburrido? Realmente es desesperante. Los asientos ni siquiera son reclinables. Claro. Son duros. Claro. Terrible. O sea, no sirve ni para transporte básico, ni para turismo, ni para gran turismo tampoco. O sea, ¿cuál es la utilidad? Sí, yo recuerdo, por ejemplo, que hubo un tren, ahora van a poner otro, acá en la ruta del Istmo de Coatzacoalcos a Salina Cruz, Oaxaca, y el atractivo por lo que viajaba la gente muchas veces, bueno, era porque no había tantas carreteras, no había muchas maneras de trasladarse, pero la otra era porque a los trenes, ahí le podían subir guajolotes, canastas, pan, mercancías llevaban ahí. Claro. Entonces tenía un atractivo, pero aquí ni siquiera pueden subir eso, ¿no? Claro. Porque se supone que es de primera, que es turístico. Claro. Entonces, y en efecto, cuando uno va a aquella zona, pues uno tratar de aprovechar el tiempo, conocer lo más que se pueda. Entonces, pasarme 8, 11 horas, privarme todo un día de conocer atractivos de aquella zona, que hay muchísimos en Campeche. Bellísimo. Que hay en gastronomía, Yucatán, en fin, que hay en Quintana Roo. No, impresionante. Pues no, simple y sencillamente no. Eso no va a tardar. Sí, una vergüenza. Una vergüenza. Una vergüenza verdaderamente. Pero además es un tren que se mueve a diésel, ni siquiera es eléctrico. Claro. Eso es terrible. Y los vagones ya lo sabemos. Bueno, algunos los han traído, pero otros, como acá en el sureste, en el istmo de nuestro, pues están llevando vagones viejos que estaban en Puebla. Entonces, es un desastre. Es un desastre. Es un desastre como la refinería lo es. Es un desastre como lo es el aeropuerto, que por más que aprietan y aprietan a las líneas aéreas que llegan, no logran poder tener una actividad real para lo que fue creado el nuevo aeropuerto. Ya le pretenden, como dijimos la vez pasada, subir los impuestos al aeropuerto de la Ciudad de México, que ya no da para más, que no puede más ese aeropuerto, y le están subiendo el interés para pagar lo que se quedó de deuda del aeropuerto cancelado. Es decir, patético. Y además, y lo voy a decir con todo respeto a los integrantes honestos, que los hay, son muchos, del ejército, incluso de la Marina, de las Fuerzas Armadas, pero creo que zapatero a tus zapatos. Es decir, esto lo deberían de administrar hombres con visión empresarial, aun cuando sean de Estado, para que fueran productivos. Pero ponen con todo el respeto a militares que están hechos para otra cosa, no para esta. Ya están hechos al frente y sigue siendo un fracaso total. Claro. Y esto, cuando se vaya el presidente, ya nada más faltan, por fortuna, y lo digo con todo respeto, pero por fortuna ya se ven unos pocos meses,
Va a ser un desastre cuando hagan un recuento, cómo estamos. Oye, y en el supuesto de que quede Claudia como presidenta, en el supuesto de que quedara, ¿cómo le va a hacer para estarle tapando el ojo al macho de 3 megaproyectos? ¿Cómo le va a hacer para estar queriendo cubrir lo incubrible? Es decir, un aeropuerto que no funciona, una refinería que no refina y un Tren Maya que no va a generar ningún tema de atractivo turístico a la región. A las y que va a quedar incluso inconcluso. Claro, como todo. Como todo. Como el mismo corredor del transísmico. Claro. Bueno, entonces, no sabemos, en esto lamentablemente no se puede nunca prever, en los gobiernos, en los regímenes del PRI, cuando lo gobernó el PRI, aun cuando el presidente que entraba era impuesto por el que se iba, finalmente terminaban rompiendo. Era lo primero que pasaba, porque exactamente no era posible que hubiera una continuidad, sostener lo mismo, y todos trataban de imponer su propia política, su propio ritmo, su propia visión. En una de esas, la señora Sheinbaum, si llega a ganar, o Xochitl, van a tener que rectificar el camino y entonces le van a pedir cuentas al presidente. Es decir, supongamos en el caso de Claudia, porque son de la misma corriente, del mismo partido, por mucho que digan que es su hija o que es como su hija, ella no va a estar de acuerdo con el papá, con ideas ya muy atrasadas, con las cosas que hizo, pero además no va a tener recursos. ¿Cómo va a arrancar? ¿Con qué va a arrancar? Claro. A ver, está muy bien, y yo sé que hay gente que incluso se molesta que uno diga esto. Los apoyos sociales a las personas de la tercera edad no está mal, está bien, pero debió haber sido mejor planeado. Están utilizando el recurso con propósitos meramente electorales para poder ganar de nuevo. No es tanto el interés por beneficiar a las personas. No está mal el apoyo, está bien. Pero le están mete dinero cuando ya no tienen. Claro. Si ya no les alcanzan para sus obras. Por eso están recortando, lo sabemos perfectamente. Y algo de lo que poco se dice es que el presidente dijo que no iba a pedir préstamos. Y ha pedido más que cualquier otro presidente. El país está terriblemente endeudado. Entonces, ¿con qué vamos a arrancar? Eso es una situación difícil. Y para mí no sería nada raro que si llegara a ganar Claudia Sheinbaum, rompiera con el presidente. Y creo que haría bien, porque eso la haría justificarse. Oye, eso que dices hoy, antes de que acabe el año, sería impensable para muchos, pero la historia ha marcado trazos ya similares. Así es que dejémoslo al tiempo. Así es. A un corto tiempo. Vámonos a Veracruz y están pasando cosas interesantísimas. Fíjate que me tiene, no sé si ocupar la palabra alegre, emocionado, darme cuenta, no sé si tú lo percibes igual, más allá de que Rocío Nale pueda quedar como gobernadora o no, me parece que va a ser una contienda muy interesante, que si queda Rocío Nale se le desea el mejor de los éxitos, pero me parece que están sucediendo movilizaciones muy, muy interesantes. Y lo que me encanta, Arturo, de platicar contigo es siempre cómo analizas y cómo con tu experiencia en la historia de la política puedes darle cierto análisis más profundo y más interesante de lo que está pasando. ¿Cómo ves lo que está pasando en este arranque de Pepe, que al parecer ya se perfila muy claramente que es el candidato de esta coalición? Pero, ¿cómo lo ves? Interesante. Yo no coincido con quienes dicen que ya ganó la señora Nale, para nada.
En esto no está nada escrito. Pero si bien había dudas de si Pepe podría impactar en el electorado, en los indecisos, creo que lo ha logrado, creo que ya lo logró. Creo que prendió y que está resultando una novedad, aun cuando ya lo conocemos suficiente por cuanto a eso, que no se pensaba que pudiera reactivarse y repuntar. Pero hay algo que me llama mucho la atención, y sobre todo me ha quedado más patente ahora en estos últimos días, cuando además de que viene Xóchitl Gálvez a apuntalarlo, a darle su respaldo, de repente, por ejemplo, en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, Medellín, toda esa zona, que es muy importante, veo unidísimos o muy unidos a los panistas encabezados por la familia Yunes Linares Márquez, muy unidos en torno a Pepe. Eso me da otra dimensión de las cosas, y eso exactamente me hace coincidir contigo. Morena no la tiene fácil, no la va a tener fácil, va a ser una elección muy competida. Esto aunado a que a la señora Nales se le sigue cuestionando su origen, que es zacatecana, y su paso por la refinería de Dos Bocas, donde quedó eso hecho un desastre y no se ha transparentado el uso de los recursos, donde luego de más de un año de compromiso de que iba a producir, todavía no hay nada. Entonces, pero aquí yo veo que entra la experiencia. El exgobernador Miguel Ángel Yunes, que ayer apareció caminando en calles de Boca del Río para ir a un acto, con sus hijos Fernando y Miguel Ángel, acuerpado por el alcalde de Boca del Río, Unanue, por la alcaldesa de Veracruz, Pati Lobeira, por el dirigente estatal del PAN, Federico Salomón. Todo eso implica que hay muchos votos ahí. Cuidado, Si se confía en los de Morena, si se confía en la señora Nale, y si sigue apoyándose en las gentes del gobierno estatal que están muy mal, que están muy desprestigiados, que no son bien vistos por el electorado, pueden tropezar seriamente. La verdad es que me llamó mucho la atención. En Veracruz, lo quiero decir acá, hay una persona que ha trabajado mucho por parte de Morena, que es la diputada federal Rosa María Hernández. Hay un aspirante que está trabajando muy bien en las bases. El ex titular delegado o ex director de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes, Ramón Álvarez Fontán, están trabajando bastante, pero creo que una o dos golondrinas no hacen verano. Cuidado. Rosa María tuvo el gran mérito de que hace 3 años le ganó a los Yunes la Diputación Federal, pero estos lógicamente no están dormidos. Estos van a reaccionar o están reaccionando, están unidos, los veo muy unidos. Es decir, verlos a ellos unidos, es decir, veo unido al PAN, que es el partido que tiene la militancia más fiel. A esos no los van a comprar, ni los que vayan de aquí del gobierno, o ya sea federal o estatal, ellos están muy definidos. Y ese es un voto duro, que además en la pasada elección fue el mayoritario de la oposición, que tiene Pepe. Y yo te quiero decir algo, lo estás analizando muy bien desde estos grupos políticos con fuerza y con estructura histórica. Pero yo te quiero decir algo que veo con mi poca experiencia en el tema, pero lo veo, lo siento. Muchos sectores distintos, diversos, del campo, del agro, empresarial, que están contentos, sumando y motivados por Pepe.
y con Pepe. Y esto puede ser algo muy interesante. Fíjate, Arturo, que retomando un poco lo que estás comentando, hay por ahí algunas encuestas a nivel nacional en donde se analizan cómo están posicionados los diferentes actores públicos en el país desde el tema Morena, ¿no? Desde morenistas en diferentes estados. Y un dato que me llamó mucho la atención es darme cuenta que Rocío Nale, si bien es cierto, está posicionada como un actor político muy controversial nacional, no es ese arraigo que tiene con los veracruzanos. Ojo, ese es un tema muy interesante, dicho por encuestas mandadas a hacer por Morena. La otro tema que me parece también que va a ser un suceso que si lo maneja bien la oposición, no Pepe, sino los que están alrededor, que es el fracaso y la mentira y el robo que ha existido, que se dice presuntamente con el tema de Dos Bocas, ¿no? Y la tercera, que ese es del corazón, ese es de sentimiento, y es que como veracruzanos somos jarochos, somos veracruzanos, amamos los veracruzanos a nuestro Veracruz. Y Rocío Nale tiene el gran tema de ser zacatecana, de no ser veracruzana. Son tres factores que considero muy importante para que las analicen. Aparte, habría que sumarle todos los negativos del gobierno del Estado. No la ayudan. Claro. No la ayudan. Ciertísimo. A ver, mencionaste el sector empresarial. Yo he visto que la señora Nale, he visto fotografías, imágenes, donde ella se ha reunido con ellos. Bueno, el sector empresarial, entre comillas, son apolíticos, es decir, no tienen partido, ellos tienen empresas, ellos hacen negocios y pues las reciben, pero en el fondo tienen su corazón y sus intereses. Y el presidente los ha agredido demasiado, los ha denostado, los ha combatido. No creo que ninguno esté realmente ya esperando que llegue el día 2 de junio para ir a votar por Morena. Eso es mentiras. Ellos van a votar en contra de Morena y le van a decir a sus empleados, a todos, que vayan a votar en contra de Morena. Aguas. La otra, y yo no puedo hablar a nombre de ellos, pero por la información que tengo, la iglesia también está totalmente en contra. Y cuidado con la iglesia, es una fuerza muy grande. Ellos no están contentos. Un poco debilitada, pero sin duda sigue siendo importante, ¿no? No, es una... Ellos desde sus reuniones, desde el púlpito, ellos hablan... Bueno, ahora ya no es ninguna novedad ver videos de sacerdotes... Con una clara posición. Terriblemente en contra. Claro. Y pidiéndole a sus fieles que vayan en contra, claro, ¿no? Los ven entre comillas... Lo tengo que decir esta palabra y que... Discúlpenme, los ven como un demonio. Sí. Entonces, la otra, los negativos del gobierno, a ver, si ellos se creen que están contentos porque han acarreado a muchísimas personas, es un gran error. Esa gente está esperando que llegue el día de la votación para ir a darles duro. Así se van a desquitar. Están molestísimos. Te quiero compartir rápidamente y no puntualizaré por una cuestión de respeto y ética. He tenido posibilidad de estar en 2 o 3 eventos de fin de año. ¿Acarreado? No, gracias a Dios no, todavía no. He estado en 2 o 3 eventos de fiestas de fin de año de diferentes secretarías. Y he analizado puntualmente cuando los titulares se paran y platican sobre los logros y demás. Pero además, cuando empiezan a decir una sarta de sandeces en relación a lo que ellos ven de sus encomiendas realizadas. Y esto que dices, por eso lo comento, esto que dices, Arturo, estaba yo y había un secretario hablando, porque en Veracruz hemos logrado históricamente lo nunca antes visto. No tienes idea, los empleados, los colaboradores, cómo se voltean a ver entre ellos, se ríen, cuchichean, comentan, porque están encabronados. Les hacen ir, les hacen pagar sus gasolinas, sus viáticos, sus estos a los mítines. Eso que estás diciendo es total y absolutamente cierto. Pero, ya lo veremos. Pero además,
porque ellos sí que saben la realidad. Voy a hablar, no voy a dar tampoco detalles, porque los programas de esta cuestión del campo, del presidente, sembrando no sé qué, sembrando vida. Sembrando vida. A ver, tengo familiares agrónomos, familiares que pues, tuvieron la oportunidad de entrar a trabajar, y la gran decepción fue desde el principio. Lo mismo que en el caso del PRI. Los recursos manejados por un tipo que no sabe nada pusieron al cuate, al más leal, pero no al que supiera. Empezaron a destruir lo que ya había sembrado. Supuestamente iban a cambiar todo y es un desastre total. Ellos sí saben, por eso se ríen también, por eso no les creen. Pero es que además estos viven en un mundo de fantasía. Piensan que porque ellos lo piensan, o porque ellos lo dicen, o porque ellos lo programan, esto ya se resolvió. Y están terriblemente equivocados. Es una grave crisis. Pero además, ¿cuándo habíamos visto? ¿Cuándo? Yo recuerdo, nunca se me olvida, que a un ganadero del norte, acá por la sierra del Totonacapan, un día llegaron trailers y se llevaron todo su ganado. Todo el ganado que tenía se lo llevaron. Entonces, la gente del campo no había vivido eso. Lo mismo en el sur, a un ganadero le llevaron todo su ganado. Llega la delincuencia con trailers. ¿Cómo es posible que la policía no los vea transitar, que van con ganado? En un caso fueron más de 200 cabezas que se llevaron. Claro. Eso, a ver, ¿dónde está el beneficio al campo? Es terrible lo que está pasando. Es terrible, es patético, y hablas del campo, pero en la industria, en fin, es terrible. Oye, a ver, aquí cabe la pregunta de sorpresa, la verdad. Analizando todo esto y viendo toda esta historia, ¿cómo visualizas tú algo que hasta este momento, este día que estamos grabando, no es una certeza, pero a personajes como Anilú Ingram, que si bien es cierto, ha tenido funciones importantes, responsabilidades interesantes, una mujer sin duda muy echada para adelante, una mujer visionaria, ¿cómo analizas esta posibilidad de que se vaya a apoyar, no sé si a Morena, pero el manejo es sí a la candidata a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum? Se ha manejado la versión. Yo traté de confirmar con ella, lamentablemente no he podido tener contacto al momento de que estamos hablando aquí. Ella, no hay que olvidar que dijo en una ocasión, no hace mucho, que iba a pensar, que iba a reflexionar, fue la palabra, la conveniencia de permanecer en el PRI. Porque ella tiene sus razones, según entiendo yo, o según voy escuchando, voy viendo. Llega una nueva dirigencia estatal del PRI, y por haber dicho ella, eso es lo que a mí me extraña mucho, que iba a reflexionar, resulta que del organismo de mujeres del PRI lo vieron como un grave pecado. Y entonces se atrevieron a publicar un desplegado en donde prácticamente la amenazan con expulsarla, porque según ellos cometió una falta muy grave. Yo no sabía que reflexionar dentro del PRI era una cosa muy grave que merecía la expulsión. Y eso se lo aplicaron a ellos públicamente. A ver, sí, estoy de acuerdo, me parece una exageración, y estas loqueras que se están viviendo, estas revoluciones que se actúan con impulso y no con inteligencia, y bueno, la corta edad tal vez del dirigente actual del PRI pueda llevar a esos circunstancias no gratas en ningún sentido. Pero mi pregunta sería, ella estuvo acá en NB en algunos programas y la escuchamos, y la hemos escuchado en muchos otros medios, con una convicción muy clara
mi pregunta sería, si el actual dirigente del partido, ella no converge con él, ¿te lleva a cambiar tu ideología política o tus intereses personales? Es decir, ¿cómo está ahí el tema? Que eso es lo que resulta, desde mi punto de vista, algo donde yo diría abusados, ¿no? Sí, es decir, yo no he querido comentar esto porque han sido versiones hasta ahora no confirmadas por una fuente seria. Es decir, se manejan las versiones de que ella apoyaría a Claudia Sheinbaum y la versión es que no saben si sería otro partido. Pero mientras no se confirme, yo por eso no he querido, yo traté de que ella me dijera mejor. Creo que también lo debe de estar pensando seriamente qué hacer. En efecto, ella se ha mantenido fiel. A ver, después de que la agreden, de que no, el famoso Alito, el dirigente nacional del PRI, no le escucha, impone su decisión en cuanto a que nada más una encuesta decidiera quién iba a ser el candidato o la candidata, de que ella se manifiesta en contra de todo eso, que él lo ve como una farsa, lo cual está bien, que haya autocrítica en un partido, pero de ahí entonces se dedicó, dijo ella que se iba a dedicar a su tarea legislativa, lo cual también está bien. Es más, la he visto en otros estados del país, con la promoción de su programa en defensa de la mujer. Eso está bastante bien. Pero hasta ahí, hasta donde yo tengo información oficial o creíble, ella se dedicó a trabajar como diputada, que es de su partido del PRI. Ahora surgió la versión de que podría apoyar a otra persona. No sé, a lo mejor, creo, podría estarse cometiendo un error, aun cuando Pepe Yunes dijo la necesitamos. Es decir, yo entender que aunque la dirigencia estatal agrediera, él no, él la necesitaba. Creo que tal vez la siguen ignorando. Eso pasa normalmente en los partidos, cuando nadie te pela, como dicen, ella piensa que es un activo que puede aportar, pero nadie le dice nada. Entonces, en una de esas, no me extrañaría si se ve arrinconada o se ve olvidada. A mí me parecería, y de verdad no lo analizo necesariamente por Anilú, sino que Anilú hoy me refleja el actuar de muchos, ¿no? En diferentes momentos. Entonces, mi pregunta, e insistes y tienes toda la razón, no es nada confirmado, todo puede ser una especulación. Se dijo que tuvo una reunión con Dante Delgado también, especulación, que se iba a MC, especulación, porque ella no lo ha dicho nada en este sentido. Y esto puede ser un tema más, ¿no? Que creo, desde mi punto de vista, que si lo llegase a hacer, no le sería nada positivo para ella. No, yo creo que no sería algo interesante. Por supuesto, si eso lo hace, llega a ganar Claudia, llega en su momento a ganar Rocío en Veracruz, pues seguramente estaría asegurando algo. Ojo, ahí es el gran tema. Yo creo que, a ver, coincido contigo. Los políticos, hombres y mujeres, solamente ellos saben por qué hacen las cosas. En el caso de Anilú, coincido en que tal vez no sería lo más conveniente. Y para mí, el camino que ella debiera seguir es mantenerse dentro de sus siglas, de sus colores, sin necesariamente convivir, por decirlo de alguna forma, con la dirigencia nacional, sí, con la estatal, pero ella mantenerse congruente con su partido. Lo voy a decir al aire y espero que no le moleste, pero lo voy a decir. Es decir, ella correría el riesgo de que le pasara algo parecido a lo que le ha pasado o le está pasando a Elizabeth Morales, que fue alcaldesa del PRI en Jalapa, que se fue inconforme y ha andado brincando de aquí y de allá. Se quiso meter a Morena, anduvo coqueteando con otras corrientes,
Y al final fue a parar al PT, un partidito satélite que no cuenta. Claro. Entonces, y a mí me dio mucha pena porque yo la quiero bien, Elizabeth. Pues somos conocidos, compañeros, amigos, hemos tomado el café, etcétera, hemos convivido. Y me dio mucha pena verla hace no mucho tiempo, o hace algunas semanas, en un acto de Morena, perdida, que tomaron fotos, se ve que fue con todo el propósito para exhibirla, sin que nadie la pelara. Me imagino que se sintió mal, y yo no sé si se atreva a ir a otro acto, donde nadie la conocía, nadie la volteaba a ver, estaba solita parada entre toda la multitud de toda esta militancia, algunos fanáticos de Morena. ¿Qué hacía ahí? Me decía yo, ¿qué haces aquí? Y algunos acarreados. Esos bueno, no. Yo decía, ¿qué haces ahí? Esos no van, ese sí. no es tu lugar. Sí. Creo que ella misma no se da su lugar, porque no es una mujer valiosa. Y a mí me dio mucha pena verla ahí. Y es un riesgo que puede correr la diputada Anilú, a la que respeto mucho y quiero mucho, lo debo que decir. Sí, claro, sin duda, una mujer valiosa, sin lugar a duda. Pues así pintan las cosas. Arturo, ¿qué sabor te llevas de este año, si lo pudieras definir en muy pocas palabras? Bueno, es que depende a qué te refieres. En lo personal, tengo que decirlo, pues yo, un trabajador todavía de la Universidad Veracruzana hasta este año, pues yo no me puedo quejar. Por fortuna yo soy de los que tiene estabilidad, pero eso no implica que yo esté contento con la situación del país. Me apena mucho que mucha gente, y lo digo también con mucho respeto para ellos porque los entiendo hasta cierto punto, están embelesados con Morena y con el presidente por el solo hecho de que les dan dinero. Es terrible. Es más, se ponen agresivos si uno les dice, oye, espérame, reacciona. Ese dinero es el que pagas con tus impuestos. Te lo están devolviendo nada más. Era lo mismo que hacía el PRI, nada más que el PRI daba despensas, etc. Pero la gente se molesta, sobre todo los adultos mayores. Y los entiendo también porque muchos están pensionados con muy poquito. Y entonces este dinerito les ayuda. Pero ahí está la inflación, la situación del país. Ahí se va todo, se hace añicos. Uh-huh. Ahí está. Pero la gente no. Está contenta. Eso me preocupa. Me preocupa la polarización que hay. El país está terriblemente dividido. Me preocupa más que todo, y eso es, si llega a pasar va a ser terrible, que el presidente quiera acabar con las instituciones que nos hemos dado los mexicanos, que han costado muchos años. Que quiera acabar con la independencia del Poder Judicial, eso es gravísimo. Vamos a quedar en sus manos, en las manos de quienes vengan. Vamos rumbo a una dictadura, realmente, lo tenemos que decir. La agresión que están sufriendo las instituciones, el control que están queriendo tomar para volver a los años del PRI, cuando estaba hegemónico, cuando tenía todo el poder. ¿De qué sirvió la lucha del 68 de aquellos jóvenes que fueron sacrificados? Por estos mismos, ellos entonces eran jóvenes y luchaban en contra de aquel PRI de Díaz Ordaz, de Echeverría. Cayeron en lo mismo. Nos dimos instituciones, costó mucho trabajo. Un veracruzano ilustre, don Jesús Reyes Heroles, contribuyó mucho a meter orden con su reforma electoral, la primera, la que abrió las puertas a la izquierda, a estos que andaban luchando, tantos años de todo esto, para llegar al momento actual, en el que el presidente está tratando de acabar con todo eso. Y ahí es donde tenemos quienes, pues tenemos alguna forma de tener estos espacios, por ejemplo, alertar, luchar, no dejar que esto vaya a suceder, porque después va a ser terrible. Y esto no se lo debemos heredar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Es terrible. Es complejo. Yo me voy
con sabores agridulces, diría yo. Contento por un lado de pensar que hay estas posibilidades de encontrar a personajes como tú, que nos dan la posibilidad de compartir una mesa, un espacio contigo, de analizar, de plantear, y por otro lado preocupado por un país que perfectamente lo apuntas, coincido también contigo, un país que se está desmoronando, que se está cayendo a pedazos, un estado de Veracruz en lamentabilísimas circunstancias de seguridad, de economía, en fin, pero bueno, con la vista al frente, echados para adelante, con ganas de que las cosas sucedan de una manera distinta, más allá de colores, de partidos políticos, de personas y personajes. Yo creo que desear que este próximo año, decisivo en las acciones públicas, políticas, sociales de nuestro país, sea un año con mucha reflexión por parte de todos. Que reflexionemos a dónde queremos ir y que impulsemos pues en lo que cada quien creamos que es lo mejor y lo correcto, ¿no? Un año que puede ser de sorpresas. Ya que lo hemos comentado y lo digo rápidamente. Un pueblo veracruzano muy maduro que ya en 2 ocasiones quitó del Palacio de Gobierno a 2 partidos que tenían todo el poder, que eran hegemónicos y que querían seguir con más de lo mismo. Lo mismo el PRI que el PAN. El pueblo lo sacó del poder cuando se cansó, cuando no estuvo de acuerdo. Cuidado con el 24, si el pueblo nuevamente se decide, posiblemente vamos a tener sorpresas. Así parece, así indica esto. Mi Arturo, pues nosotros vamos a tomarnos un descansito de una semana, y nos veremos nuevamente, amigo, el próximo 2024, increíble, ya se fue este año. Desearte a ti muchísima salud, mi querido Arturo. Habías deseado mucho el jubilarte, ya lo hiciste, me da mucho gusto, me da mucha alegría. Sé que eres un hombre que vas a dedicar todo tu tiempo a seguir escribiendo, a seguir compartiendo con nosotros, pero sobre todo, te lo digo de corazón, un hombre súper echado para adelante y muestra de ganas de vivir feliz para muchos que tal vez tengan menos edad que tú y se viven quejando. Yo te admiro mucho, te respeto mucho y lo sabes, al igual que muchas personas, y desearte lo mejor de lo mejor, mi querido Arturo. Muchísimas gracias a todos. Me despido diciéndoles que en efecto sí se puede. Es decir, todos tenemos que seguir adelante, salir adelante. Todos tenemos problemas, carencias, necesidades, quejas por enfermedad, por dolores, lo que sea. Pero tenemos que seguir adelante y tenemos que luchar por este estado tan hermoso que tenemos, tan rico, y por este país en el que nos tocó nacer. Luchemos por todo eso. Así es. Nos vamos diciendo salud, querido Arturo. Salud a todos ustedes por seguirnos, y acá nos seguimos viendo. Que sea un feliz año próximo 2024. Así es. Salud. Hasta la próxima.